Listo. Ok, bien. Empecemos la clase con un pequeño anuncio. Eh, no sé si ustedes observaron que el día de ayer hice algunos anuncios en el aula virtual. ¿Me confirman, si por favor, si los recibieron, si alguien los vio? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, Hay uno muy bien. con un foro. Es como Entonces, un foro, sí, creo. ahora acabo de crear unos foros también. Ya vamos a hablar de eso antes de empezar la clase. A ver, en primer lugar, ayer les hice unos anuncios. El más importante es el anuncio de la tarea 1. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que yo todavía estoy, a ver, no tenemos ayudante para este curso, así que mi intención es enviarles la tarea, pero la tarea no la voy a revisar yo, sino que se la van a revisar entre ustedes. Entonces, estoy viendo cómo se configura para que hayan esas revisiones entre pares, ¿ok? Ahora, les recuerdo que la tarea es en grupo, así que eso también para que lo tengan presente, ¿sí? Ya creé en la sección de personas, hay unos grupos, entonces ya ustedes pueden irse añadiendo a cada grupo, ¿no? Hay 6 grupos creados. Los grupos deben ser de mínimo 2 y máximo 3 personas. Yo lo que deseo es que para este primer parcial se mantengan para todas las tareas los mismos grupos, ¿ok? No sé si está claro. Si ustedes van a hacer ustedes arman su grupo, a ver, el grupo es libre, pero si están por allí y me dicen, profe, yo no tengo con quién no tengo con quién hacer grupo, entonces yo lo ingreso en algún grupo de forma aleatoria o si son 2 o más, esas 2 o más que están ahí sueltos los pongo en un solo grupo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, creo que el aula virtual les permite incorporarse a cada uno, creo que está configurado para que ustedes se puedan incorporar de manera independiente. Así es, sí. Ya, Sí. entonces, si ustedes pueden, si ustedes ya tienen algún compañero acá con el que ya han trabajado antes y quieren seguir trabajando, pues perfecto. Si no, háganse amigos. O háganse compañeritos, no amigos, compañeritos. Bueno, entonces conózcanse, no sé, bueno, comuníquense. Siempre eso es importante. Si tienen problemas para armar los grupos, no hay problema. Yo los armo de manera aleatoria también, no tengo problema. Ahora, los grupos, yo preferiría que siempre sean los mismos, tanto para tareas como para proyectos, pero voy a crear las secciones de grupo de esta forma. El primer parcial vamos a tener un grupo para tareas y el segundo parcial vamos a tener otra nueva sección de grupos para tareas. ¿Por qué hago esto? Porque de pronto alguno de ustedes se va a sentir incómodo dentro de su grupo, ya sea porque el resto de los compañeros no trabajan con usted o no están aportando a las tareas, o porque lo están marginando del grupo. Entonces, si alguno de ustedes desea cambiarse de grupo en el segundo parcial, pues me comunica, me dice, envía un correo o un mensaje, profesor, yo deseo cambiarme de grupo, por favor, ayúdeme. Entonces, yo a esa persona, cojo a esa persona y la añado a otro grupo o si son 2 o más los que quieren separarse, divorciarse de su grupo, entonces pues cojo a los divorciados y los meto en otro grupo. No sé si me explico. Ya, si quedan por ahí otros libres, entonces ahí los emparejo, ¿no? Los reubicamos. ¿Por qué hago esto? Porque quiero fomentar el espíritu de equipo. ¿Qué pasa? Que siempre sucede, y también me ha pasado a mí, yo incluso ya en el ámbito profesional, que a veces uno hace equipo de trabajo, pero siempre hay uno que no quiere trabajar porque no le da la gana. O siempre hay uno que no quiere, y a veces uno, por no ser mala gente, no lo saca del grupo, o no lo notifica, o le pone el nombre que está, ya, él también hizo ya, pero realmente pues no hay una persona que no trabaja o no se integra o porque no quiere, bueno, en todo caso,
En todo caso, lo que quiero fomentar es que todos se involucren, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué gano con esto de cuál es mi intención al implementar esta separación en el segundo parcial? Pues supongamos que usted esté en un grupo con otro compañero o con otros dos compañeros y usted siente que es el único que trabaja y los otros dos no están haciendo nada, entonces le doy el beneficio de que usted se pueda separar del grupo para que usted se involucre de pronto para darle un nuevo comienzo y tratar de ver si lo puede involucrar con alguna otra persona que sí quiera trabajar. Ahora, también puede pasar, digamos, usted está en un grupo de 3 personas y los otros compañeros trabajan ellos, y usted no se logra integrar porque no comprende muy bien la materia. Entonces, la idea es que si usted no comprende bien, intente integrarse a sus compañeros, intente trabajar con ellos para que pueda aprender. Y pues si sus otros compañeros no lo quieren integrar, pues entonces también da la oportunidad de trabajar con otro grupo que tal vez sí le pueda dar esa apertura para integrarse, ¿no? Eh, la verdad es que el compañerismo no es solapar las malas prácticas, ¿no? El compañerismo no es solapar las malas prácticas, el trabajo en equipo es que cada persona tome un rol de trabajo, así sea pequeño, y se integre al trabajo de los demás, ¿no? Realmente, pues lo importante siempre es aportar. Así no seas la persona que está llevando el liderazgo, al menos intentar aportar desde lo que tú puedas, ¿no? Entonces, la idea siempre será que ustedes vayan madurando esa capacidad de trabajar en equipo. Apoyar a un compañero que no ha trabajado y poner su nombre en el trabajo de la tarea o en el trabajo del proyecto no es tanto no sirve tanto como apoyo porque claro, para la materia está bien, ya él también va a pasar de pronto, eh, pero a la larga es un mal que le estamos haciendo al compañero. Además, yo les doy mi palabra que cuando ustedes sean profesionales, ustedes se van a acordar del compañero que no hacía nada. Y el que no hace nada, o el que está acostumbrado a ser ese estudiante que no aporta en los trabajos, tenga presente que cuando usted sea profesional, sus colegas se van a acordar de que usted era así. Y ese estigma, no sé cómo decirlo, esa personalidad, es como una mancha en su nombre. Y eso lo va a acompañar hasta que usted demuestre lo contrario. ¿Ya? No digo que no pueden cambiar en el camino, no pueden cambiar esas actitudes. No digo que porque haya sido un estudiante malo en la universidad, necesariamente te condeno a ser un mal profesional. Eso no es así. Sin embargo, si usted desde ahora, que es estudiante, empieza a inculcar, empieza a proyectar una imagen de tramposo, cuando usted sea profesional, sus colegas se van a acordar de que usted en la universidad era tramposo. Lamentablemente así es. Esa es la verdad. Ok, entonces, otra vez, para recapitular. Las tareas serán en grupo, así que les sugiero que ya vayan buscando una persona del curso. Si no tienen con quién, entonces me avisan, me envían un mensaje, o la próxima clase nos reorganizamos. La próxima clase ya pues dejamos definidos los grupos. Esta clase no lo vamos a hacer. Dejamos definidos los grupos para las tareas del primer parcial. ¿Ya? Ya les envié más o menos cómo va a ser la tarea del primer parcial. Entonces la voy a proyectar ahora, por si tienen alguna pregunta.
A ver, todavía no está la tarea definitiva como es, todavía no está la fecha límite, pero más o menos lo que les he enviado es lo que va a ser la tarea, ¿no? A ver, quiero, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, aquí les he enviado más o menos lo que les voy a enviar. Estos son ejercicios del libro, pero estos son ejercicios, ¿sí? Que para poderlos resolver, ustedes necesitan implementar alguna herramienta informática o algún software de cálculo. Ahora, cuando hablo de un software de cálculo, no necesariamente me estoy refiriendo a algún software comercial, no me estoy refiriendo a algún software un software de programación, algo no sé, muy sofisticado. Ustedes pueden resolver estos problemas con una simple hoja de cálculo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, para las tareas solamente voy a enviar dos ejercicios, dos. Pero los dos ejercicios, para poderlos resolver, ustedes deben usar software, ¿ok? Pueden usar una hoja de Excel sin ningún problema, o pueden usar un código de programación, Python, Optane, MATLAB, el que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos tareas? ¿Cuáles son los dos ejercicios? Este que dice 2C3 y este que dice 2C5. Ahora, el ejercicio 2C5, ¿sí? Dice que una vez que tengas ya tu código o tu programa o tu software o tu hoja de cálculo programada para resolver, tomes los ejercicios 202, 206, 207, 215 y los resuelvas. ¿Sí? Y entonces aquí les he puesto los ejercicios. Aquí está el 202, 202, este es de la figura del 202, 206, 206, esta es la figura del 206, luego está el 200, no me acuerdo, 207 y el 215, ¿no? ¿Verdad? 215 es esta figura que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, no es que son todos estos ejercicios, solo son dos, ¿sí? Pero ya resolviendo estos dos, puedes resolver el resto muy fácilmente, ¿no? Estos todos son ejercicios sacados del texto guía, el que les compartí la otra vez. Así que pueden chequearlos tranquilamente en el texto guía, ¿no? Y para ver si está correcto, pueden ver pueden ver las respuestas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero la idea es que ustedes desarrollen las herramientas para resolver estos problemas, ¿sí? Como fecha límite tentativa era a ver, aquí no les he puesto en el anuncio, pero sí lo puse en el calendario. No sé si también pueden verlo. Sí, les puse, me parece que posiblemente el 31 de este mes. Sí, el 14, perdón, el 14 de... ¿Qué no? ¿De qué fecha? De noviembre. 14 de noviembre. A ver. No, no es 14 de noviembre. No, debe ser antes. Ah, aquí está, el 31, sí. El 31 de octubre. Les he puesto como posible fecha límite. ¿Ok? Insisto, solo son dos ejercicios, pero como tienen que programar y tienen que hacer, entonces, bueno. Igual es en grupo, les recuerdo, es en grupo. Así que eso. ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea 1? ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces ya les he enviado el avance para que ustedes vayan viendo cómo lo van a resolver, ¿no? La tarea 1 es equilibrio de partículas, así que es algo que ya vimos, ¿no? Ya estamos en otro capítulo, ¿sí? Ya estamos en cuerpos rígidos. Bueno. Ok, veamos. ¿Qué más tenemos para conversar?
Eh, los proyectos van a ser cosas parecidas. Los A ver, foros. los foros. Veamos lo de los foros. A ver, yo creo que no les dije, ¿no? Al inicio de la clase no les ofrecí trabajos extra, ¿no? No, ¿verdad? Puntos No, extra, sí. ¿no? No les Sí, ofrecí, entonces, ¿verdad? no, sí, ¿qué ofrecen? Sí ofrecí, Sí ofreció. Sí, profe. seguro, no me están mintiendo. Bueno, no importa. Está en la diapositiva. Igual si lo ofrecí o no lo ofrecí, igual están acá. A ver, ¿qué son los foros o qué son estos puntos extras? A ver, para este curso he diseñado 5 actividades extracurriculares, extra de la clase. Esto tiene nada que ver con la clase, ¿ok? ¿Sí? Son cosas que, en mi humilde opinión, pueden servir en algún momento para ustedes, para su desarrollo profesional y personal. Simplemente eso. ¿En qué consisten estas actividades? A ver, creo que ustedes ahora pueden ver tres. Pueden ver tres, ¿sí? Son actividades que no son obligatorias en primer lugar, no son obligatorias, pero si ustedes las hacen, cada una tiene un valor que yo lo voy a sumar al final con su nota del componente teórico, ¿ok? Hay 5 actividades, no todas tienen el mismo puntaje. Creo que ustedes solo pueden ver 3 ahora, ¿no? Pero en total serán 5. Y cada actividad tiene un puntaje, ¿no? Entonces vamos a ver esta, por ejemplo. Vamos a ver esta. Dice asignación extra, película The Big Short. Ok. ¿De qué comprende esta actividad? Ya. Esta actividad será valorada, si usted la cumple, ¿sí? Con 1.5 puntos extras a su nota final de la teoría. De la teoría, ¿ok? No del componente práctico. ¿Ya? No le voy a poner puntos extras en el componente práctico. Solo aplican a la teoría. ¿Ya? Entonces, si usted reúne, qué sé yo, hay 5 puntos extra. Si usted reúne 4 o reúne 3 puntos extras, ¿sí? Usted al final del curso, si los necesita o si los quiere, me dice, profesor, yo tengo 3 puntos extra. ¿Puede colocármelos en la nota? Ahora, yo le tengo que preguntar si la prefiere colocársela en el primer o en el segundo parcial. Normalmente, si usted no se queda, es indiferente, ¿verdad? ¿En qué nota la pongo? A no ser que tenga notas de 100. Si tiene una nota de 100, entonces obviamente tengo que ponérsela en la que no tiene 100. Y si tiene 2 veces 100, que no me ha pasado, pero puede pasar, entonces pues ya, no sé, le damos una estrellita, no sé, le hacemos no sé, algo, le hacemos una ceremonia, no sé. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué digo al final? Porque para ustedes hacer estas actividades, ustedes tienen hasta el 29 de diciembre. Miren que les estoy dando hasta el 29 de diciembre. ¿Por qué les estoy dando hasta el 29 de diciembre? Esta fecha es a propósito. ¿Cuál es el propósito? Ustedes en diciembre o ahora en noviembre van a tener, en noviembre siempre hay un feriado largo, en diciembre tenemos esa fecha entre Navidad y Año Nuevo, siempre hay una semana libre. Entonces la idea es que aprovechen esos tiempos muertos, esos feriados o esos tiempos donde puedan, digamos, estar más relajados para poder hacer estas actividades que no tienen que ver con la materia, sino que son actividades más yo diría que algunas son hasta de ocio, como ver esta película, por ejemplo. Ahora, puede ser que la película no te guste y no la terminaste de ver y listo, no pasa nada, no la terminas de ver y dices, y bueno, para cumplir con la actividad, además de ver la película,
lo que tienes que hacer para yo poder verificar que lo hiciste es comentar en el foro y decir, bueno, a mí no me gustó esta película para nada, así que no me sirvió para maldita sea la cosa. Si usted quiere, lo pone. Obviamente con respeto, ¿no? Ya, pero de todas formas puede hacerlo, ¿no? Ahora, también puede refutar algún comentario de algún compañero. Puede hacer alguna pregunta. No entendí esto, no entendí lo de acá. ¿A qué se refiere? Puede decir, bueno, ¿y cuál es el objetivo de ver la película? No sé. Bueno, entonces la idea es eso, ¿no? Ahora, para yo saber si usted realizó, o para contabilizar los puntos, perdón, para contabilizar los puntos extras, yo voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a enviar un formato para que usted lo llene en esta fecha, el 29 de diciembre. ¿Ok? Yo le voy a llenar un formato para que usted lo llene y diga, a ver, cumplí con la asignación de la película, cumplí con la asignación de la lectura, cumplí con la asignación de no sé cuál, no sé qué, no sé qué. Ya, con todas cumplí. ¿Ok? Entonces, básicamente es para eso. Es para eso. Sí, y luego pues que me pongan ahí, a ver, yo cumplí porque tal día, tal fecha hice este comentario, hice esto. Ya, entonces ahí me llena el formulario. Así que cuando estas asignaciones usted las puede hacer en cualquier momento, de aquí hasta el 29 de diciembre. ¿Sí? Por ejemplo, esa película es un poco extensa, son como 2 horas y media, así que no es que la van a poder ver en un solo día, o bueno, tal vez sí, pero a veces no es fácil de entender. Yo la vi como 3 veces para entenderla bien. Pero porque me gustó tampoco, pero si no le gusta no tiene que verla 3 veces. Ya, por ejemplo, aquí este es ver un video, este video es más o menos 1 hora, es un poco extenso, así que lo puedes ver por partes también para que si te parece un poco aburrido, aunque yo creo que no es aburrido, no creo que les aburra realmente, pero igual puede pasar. Y aquí tenemos otro, este es un video no tan extenso, este solo tiene 20 minutos, pero igual, digamos, podrías empezar por este, ¿no? Es el más cortito, ¿no? Entonces este sí lo puedes ver de corrido una sola. Listo, entonces hay 5 asignaciones, hay 5 actividades extra, pero solamente pueden ver 3. Ahora quiero que alguien me ayude, quiero que alguien que pueda compartir la pantalla, quiero que me ayude. ¿Algún voluntario? Nadie me puede ayudar. A ver, ya, Ángelo, a ver. Comparta su pantalla, por favor. A ver, déjeme ver. Ya, ahora sí, ya está activado, ya está activado. A ver. Listo, muy amable. Habla un explorador, por favor. ¿Ya? Una nueva pestaña. Y ahí ponga, usted tiene cuenta Gmail. Ponga Google Play. Ponga Google Play. No sé si la tiene sincronizada. Ya, ahí abra Google Play. Ya, ahí en el Google Play váyase a la sección de libros. Váyase a la sección de libros. Ya. Y busque un libro de esta persona. Se llama Tina Constant, pero Tina se escribe así y Constant con K. Constant. Ahí te pasé por mensaje. Constant. Ya. Quiero ver algo. Ya, ese que dice técnicas de lectura rápida, ese es el primerito. Ya. Quiero que abras ese que dice muestra gratuita. Quiero ver hasta qué capítulo puedes leer gratis. Ya. Ponte hasta el final. Ahí. A ver. Ya. No dice qué capítulo es. Regresa a la página. Regresa. Ah, ya. Ok. Solamente puedes leer hasta el capítulo 2. Ya. Entonces ese no lo pueden hacer gratis. A ver, regresa otra vez al Google Play, a los libros.
Ya, búscate uno que se llama Unscripted. UN, cierra. Borra. Borra el autor. Unscripted. UNS, sí, no, con I, S. Ahí abajo está S. Ya. Ese de ahí, ábrelo. Muestra gratuita. Ok, quiero ver hasta dónde puedes leer. No dice el capítulo. Ah, 13, ya, ok, ya. Ok, entonces este libro sí lo puedes leer, o sea, las otras dos asignaciones extras, las otras dos asignaciones extras, son leer un capítulo de este libro, que se llama Unscripted o Descifrado, y, Descodificado, y la otra asignación es leer un capítulo del libro de Tina Constant. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enviar las partes del libro de alguna manera, no sé cómo, por eso todavía no les he activado esas actividades. Les voy a activar las partes del libro para que las puedan leer sin necesidad de tener que comprar el libro. Este libro que está aquí, que es el Descodificado, Unscripted, ese libro sí pueden leer el capítulo que les voy a mandar a leer, sin necesidad de comprar el libro. Les voy a mandar a leer el capítulo 7. ¿Ok? Entonces el capítulo 7 de ese libro sí lo van a poder leer. Está en inglés, pero bueno, igual, insisto, no es obligatorio, no es... no es obligatorio y también tienen tiempo para hacerlo, así que lo pueden hacer. Si lo leen en una tableta, hazle clic sobre alguna palabra, por favor, Ángelo. Ya, a ver. Entonces ahí puedes ver, ya, escúchame, si le haces clic y señalas la palabra, puedes ver lo que significa, ¿no? Si no sabes qué es, ¿no? Puedes ver el traductor. ¿Ya habías usado esto, Ángelo? Ajá. Sí, lo has usado, ya, ok. Entonces, bueno, esa es una ventaja, ¿no? Que puedes ver. Entonces, al menos este libro sí lo puedes ver sin necesidad de comprarlo. El otro no. El otro sí tienes que... Pero en todo caso, pues si les da curiosidad, les recomiendo que lean los 2 primeros capítulos del otro libro, de Tina Constant. Es bastante interesante. Bueno, muchas gracias, Ángelo. Ya puedes dejar de compartir. Entonces, eso les quería explicar que las otras 2 asignaciones extras tienen que ver con leer unos 2 capítulos del libro, ¿no? Un capítulo de cada uno es una asignación. Uno está... Ok, eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, listo. Muy bien, perfecto. Bueno, igual con todo, pues nos vamos a seguir viendo y me pueden seguir preguntando. Les recomiendo que vayan intentando hacer la tarea porque vamos a separar, en algunas clases vamos a separar media hora para consultas de la tarea. ¿Ok? Como es un tema de programar, quiero darles oportunidad de que si tienen alguna duda con respecto del trabajo o en los proyectos, cuando enviemos el proyecto, también vamos a dar espacios para hacer los grupos acá, vamos a hacer salas para armar los grupos, para ir avanzando y pues que ustedes me puedan preguntar cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que esta materia da para eso, porque tenemos tiempo, no es tanto la cantidad de materia que tenemos que ver. Ok, bueno, vamos a tomar lista. Mauro Aguilar. Presente, profe. Listo. Ángel Albán. Ya está, ¿no? Ya me ayudo. Eduardo Alcíbar. Eduardo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Aldaz. Ya te Buenas tardes, escuché. profesor, presente. Alan Arroyave. Presente. Carla Carrera. Presente, profe. Wilmer Guasapaz. Presente. Listo. Emilio Espinosa. Presente, mister. Emilio, ¿tú sigues conmigo en fluidos? ¿O te cambiaste?
Sí, no me voté. Ah, no te has No votado. me voté. Ok. Jordi Lor. Carlos Macías. Ángelo Mendoza. Presente, profesor. Eduardo Moya. No. Lady Rubio. Presente. Cristian Tambo. Presente. Jorge Veloz. Ahí está Jorge. Ya, ok. Bueno, listo, chicos. Sigamos entonces. Bueno, entonces sigamos con el tema de la clase, ¿no? Vamos. La clase pasada nos habíamos quedado. Sí, sí se ve, ¿no? La clase pasada nos habíamos quedado con esta primera parte de lo que son los problemas de estática en cuerpos rígidos. Esta primera parte se refiere a cómo puedo transformar un sistema de fuerzas alrededor de un cuerpo rígido en un sistema equivalente simplificado. ¿Ok? Entonces habíamos conversado un poquito de qué es un cuerpo rígido, a qué nos referimos con un sistema de fuerzas, cuáles son las condiciones de equilibrio, qué significa el equilibrio. Y habíamos dicho, establecido el objetivo de este capítulo. El objetivo de este capítulo es, si tenemos un sistema de fuerzas alrededor de cualquier cuerpo rígido, podemos representarlo, ¿sí?, a través de sistemas equivalentes, ¿no? Entonces son estos tres que están aquí, ¿no? Puede ser un momento alrededor de el momento de una fuerza alrededor de un punto, el momento alrededor de un eje, y el momento alrededor debido a un par de fuerzas, ¿no? O sea, esas son las formas de... estas son las formas en las que podemos encontrar momentos generados por fuerzas, ¿no? Luego, pues habíamos dicho que cualquier sistema de fuerzas puede ser representado por un sistema equivalente simplificado. Habíamos conversado sobre las fuerzas internas, las fuerzas externas. Habíamos conversado sobre el principio de transmisibilidad, cuándo aplica, cuándo no. Recuerda que aplica siempre y cuando los cuerpos no sean deformables o su deformación sea especial. ¿Sí? Habíamos conversado sobre el producto cruz entre dos vectores. El producto cruz entre dos vectores, ¿sí?, siempre tendrá como objetivo, ¿sí?, la obtención de otro vector. ¿Sí? La obtención de otro vector. Las propiedades de los productos cruz. Habíamos conversado sobre la multiplicación o el producto cruz entre vectores unitarios direccionales, ¿sí?, entre los ejes, ¿sí? Cómo se calcula el producto cruz a través de esta forma matricial. Esto en teoría ustedes ya lo saben muy bien, bastante bien, así que no creo que haya mucho problema con eso. Y luego tenemos la definición de momento, del momento de una fuerza con respecto a un punto. Esto también lo vimos, el momento de una fuerza con respecto a un punto para el problema en el plano. El teorema de Varignon, que son la suma de momentos de varias... si tenemos varias fuerzas aplicadas sobre un mismo punto, lo que podemos hacer es, en vez de... podemos hacer dos cosas. Podemos sumar todas las fuerzas, sacar la resultante y luego el momento de la resultante, o podemos sacar los momentos individuales de cada fuerza y luego esos sumarlos para obtener el momento resultante. Básicamente eso, ¿no? Es como decir, el orden de los factores no aplica el producto, más o menos. ¿Cuándo es importante el teorema de Varignon? Sobre todo cuando tenemos situaciones de momentos en el espacio. Los momentos en el espacio son más fáciles de sumar o de determinar a partir de este teorema de Varignon. ¿Sí? Si tenemos momentos en el espacio, recordar que el vector R de posición es un vector relativo de la posición desde el punto A, donde se aplica la fuerza, al punto B, que es el punto de pivote o el punto de referencia pivotal.
el momento para fuerzas descritas por componentes en el plano, y aquí unos ejemplos, ¿no? Y la clase pasada habíamos visto incluso nosotros un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a proseguir con un ejemplo más. ¿Ok? Entonces, si observamos la diapositiva, ¿no? Ahora estamos en otro problema, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo más de cómo estimar el momento alrededor de un punto para un problema en el plano. Y luego vamos a pasar a otro problema en el espacio. ¿Ok? Luego yo les voy a subir la resolución de otros problemas como material adicional, pero hasta ahí vamos a ir. No vamos a dar muchos ejercicios. O sea, a ver, vamos a disminuir un poquito la cantidad de ejercicios que damos normalmente en clase. Lo que vamos a hacer es que los vamos a enviar grabados para que ustedes los puedan ver si es que ustedes creen que necesitan verlos, ¿no? Que a veces es muy repetitivo, entonces ya o sea, al menos yo creo que es un poquito, le sacamos más provecho si enviamos ese material como complementario, ¿no? Ok, entonces dice, se sabe que es necesario aplicar una fuerza que produzca un momento de 960 Nm alrededor del punto D. Entonces, alrededor de este punto, necesito generar un momento de este valor, ¿sí? Bueno, según lo que dice aquí, ¿no? Se necesita. Para tensar el cable al poste CD. Es decir, para que este cable, ¿sí?, pueda tensar, pues pueda estar tensado o pueda estar sujeto a este poste CD inclinado, ¿no? Si la distancia D es igual a 2.8 metros, esta distancia acá, me dice determine la tensión que debe desarrollarse en el cable del malacate. ¿Qué es el malacate? Es este elemento que está aquí. Y este elemento es el que me asegura esta tensión, ¿no? Ahora, malacate es un elemento mecánico que se usa para sujetar cables, ¿no? Es muy común verlos, por ejemplo, en los camiones. Los camiones usan mucho esto, ¿no? Los camiones para sujetar la carga. Determine la tensión que debe desarrollarse en el cable del malacate AB, es decir, la tensión aquí en este cable, ¿sí?, para crear el momento requerido. ¿Cuál momento requerido? Este que está acá. Entonces veamos. ¿Qué me pide en primer lugar de terminar este problema? Me dice, en ese punto, en el punto D, debo tener un momento de 960 Nm. ¿Sí? Me dice, si quiero obtener el momento en ese punto, y además conozco que la distancia D es 2.8 metros, me dice, determine la tensión que debe desarrollarse en el cable del malacate, es decir, la tensión aquí, mira, ¿ve?, en este cable, para crear este momento, ¿sí? El momento en donde la tensión generada por ese elemento, que es el malacate, por lo tanto, allí voy a tener, recuerda que si es un mismo cable, pues esta tensión podría estar acá abajo, como puede estar acá arriba, toda la tensión es la misma, por el principio de transmisibilidad. La tensión aquí en este punto será la misma que en el punto de acá, ¿no? Y lo coloco acá por un tema de facilidad para la estimación de las variables o de los resultados, ¿sí? Y me pide encontrar el momento, la fuerza esta del cable, la fuerza esta del cable para obtener este momento MD. ¿Sí? Entonces, ¿qué conozco de este problema? Conozco que el momento aquí debe ser 960 Newton por metro y en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo, a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj. Conozco la geometría del problema, conozco las cotas, conozco las dimensiones. De aquí a acá hay 2.8 metros, de aquí a acá hay 0.2, de aquí desde la base en D hasta el punto más alto en C hay 0.875 metros. Y además conocemos el vector de posición R relativo, es decir, la posición desde la fuerza F, C, donde se aplica, hasta el punto donde estoy calculando el momento. ¿Cuál es el punto donde estoy calculando el momento? El punto D. El punto D es el punto de referencia. Entonces, conozco ese vector de posición. ¿Por qué necesito ese vector de posición? Porque
La definición de momento de una fuerza es el vector de posición cruz el vector de fuerza, ¿verdad? R cruz F. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? ¿Está claro? Ok, entonces la definición de momento de una fuerza con respecto a un punto es R cruz F, ¿no? Donde R es el vector de posición relativa del punto donde estoy aplicando la fuerza con respecto al punto donde estoy haciendo mi pivote, ¿no? Haciendo pivote, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿qué diapositiva se está viendo? Los Estamos, sistemas equivalentes. Sí se ve, Ejercicio. sí se ve animado, ¿no? Sí se ve que están sí, están todas las fechas, sí, sí. están las flechitas, está el color amarillo del texto, todo eso, ¿no? Sí Sí, se ve, ¿no? sí, sí. Ah, ya. Perdón. Es que acá en la pantalla hay una pantalla secundaria que es la de... Bueno, una pantalla secundaria que me hizo confundir un poco. Ok, entonces nos habíamos quedado en eso. Entonces, recuerda que necesitamos definir el vector R y el vector de fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos en realidad? Para el vector R, ¿qué conozco? Conozco sus coordenadas. ¿Lo puedo definir totalmente, al 100%? Sí, ¿verdad? Conozco su dirección y su magnitud. ¿Sí? Parte desde el punto D hasta el punto C. Como conozco la geometría del problema, ¿sí? Yo sé que este vector de R va a tener una componente X, esta distancia, y va a tener una componente Y, esta distancia. Por lo tanto, yo puedo definir mi vector de posición R, tranquilamente. Ahora, para mi vector de fuerza, pregunto, ¿lo puedo definir? No lo puedo definir al 100% porque es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando en el vector de fuerza del cable? Si es un vector, debe tener magnitud y dirección. ¿Qué conozco del vector de fuerza en el cable? ¿Conozco algo o no conozco nada? La dirección. Conozco la dirección, ¿verdad? Si conozco la geometría, puedo conocer la dirección. Perfecto. Lo que no conozco es la magnitud, por lo tanto, la incógnita es encontrar la magnitud de ese vector de fuerza en el cable. Ok, entonces mi vector de posición será este vector, 0.2i más 0.875j en metros. ¿Está claro? ¿Por qué 0.2? Porque el vector de posición R parte del punto D, se mueve el camino a través de los ejes, sería el siguiente, ¿no? Se mueve hacia la derecha, 0.2 metros, ¿sí? Y luego sube en el eje Y 0.875 metros, ¿no? Entonces, por eso el vector R es este vector que está aquí en función de sus componentes. ¿Está claro? Ahora me toca el vector F. El vector F no conozco su magnitud, pero sí conozco su dirección o sí la puedo determinar. ¿Cuál es la dirección del vector F? Será pues la dirección del vector unitario. ¿Cómo puedo encontrar el vector unitario direccional de F? Si conozco este vector de aquí, geométrico, que parte del punto C y llega al punto E, ¿sí? Si lo defino geométricamente este vector, puedo dividirlo para su módulo y ya voy a tener un vector unitario que va en esta dirección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo un vector unitario que vaya en esta dirección? Tomo este vector, ¿sí? Calculo sus componentes. ¿Cuáles serán las componentes de este vector? En X será esta distancia horizontal hacia la izquierda y en Y será esta distancia vertical hacia abajo, ¿verdad? Entonces tengo mi vector lambda direccional, que es geométrico, y tengo las componentes de ese vector lambda horizontal y vertical, ¿sí? ¿A qué será igual la componente horizontal de este vector lambda? ¿Cuánto es? A ver. Menos 2,80 y. Menos 2.80 metros. Menos 3. Menos 3. Menos 3i, ¿verdad?
No es 2.8, es 3 porque es acá, mira, ve. ¿Sí ves? ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto es la componente J? Menos 0.875. Menos 0.875J. ¿Ok? Entonces mi vector de posición geométrico es este, ¿no? Menos 3i menos 0.875J. Y como necesito hacer unitario, lo divido para su módulo. Su módulo será la raíz cuadrada de cada uno de la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto, mi vector unitario lambda será menos 0.96i menos 0.28J. ¿Sí? Entonces, este vector de aquí es este vector, es el vector que tiene que ir acá, ¿verdad? Ojo que ya tiene estas componentes del vector unitario, ya tienen los signos, entonces ya me está dando la dirección de esa fuerza. Entonces el vector de fuerza será su magnitud por su dirección, ¿verdad? Todo eso en newtons. Entonces ahora sí, ya tengo el vector de posición y ya tengo el vector de fuerza. Ok. Ya tengo el vector de posición, ya tengo el vector de fuerza y ya sé cuánto debía ser el momento, ¿no? El momento de este vector de posición y este vector de fuerza debe ser 960 newtons sentido antihorario. Si es sentido antihorario, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, este producto cruz debe darme un vector positivo. ¿En qué eje? ¿En qué eje va el momento D? En el eje K. En el eje Z debe tener componente K, solo componente K. Muy bien. Listo, entonces este momento lo podemos calcular así o podemos hacer lo que hicimos la clase pasada sin ningún problema, ¿no? Tenemos el vector I, cruz, el vector F, ¿no? El vector I, cruz, el vector F, puedo tomar esta componente y hacer producto cruz con cada una de las componentes acá, sumar, y luego tomar esta componente J y hacer producto cruz con cada una de las componentes acá. Entonces hagamos eso. 0.2 I cruz, este valor, este factor I, ¿cuánto me da? Da 0, pero son paralelas. 0 porque I cruz I es paralelo, son vectores paralelos, da 0. Entonces 0.2 I cruz menos 0.28 FCJ, ¿cuánto me da? Será, en primer lugar multiplico los vectores unitarios. I cruz J, ¿cuánto me da? Es acá. I cruz J me da K, positivo, ¿verdad? K positivo. Luego multiplico los signos. Más por menos, menos. Son menos. Entonces, este por este me da menos K. ¿Ok? Y ahí multiplico todos los coeficientes. 0.2 por 0.28 por F sub C. ¿Sí? Ah, bueno, recuerden la regla esa de la multiplicación, ¿no? Entonces, 0.2 por esta multiplicación me da K, ¿no? Aquí va el K. Aquí ya lo estoy poniendo acá afuera directamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Este es negativo. Ahora, vamos con el vector J. Este vector J, cruz I, J cruz I es Menos. menos K. Entonces ese menos está aquí, mira, ¿ves? Aquí está, si lo ves. ¿Ya? Esto por esto, me da esto que está aquí, por esto que está acá, F sub C, ¿sí? Y todo eso es K por K, saco el K como como un factor común, ¿verdad? Y listo, resuelvo la aritmética, resuelvo el álgebra, y me queda que el momento debe ser, este lado era 960K, entonces me queda 960, y K con K se simplifican, 960 por este valor, ¿verdad? Despejo F sub C, y me queda que F sub C es igual a 1224 newtons. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok, perfecto. Bueno, aquí les dejo otro ejercicio con unidades en el sistema inglés. Ahí está la resolución para que la revisen en su casa. Igual, cuando tenga un poquito de tiempo yo les hago el video de la explicación.
Si es que ustedes requieren, pero yo creo que no es tan difícil, ¿no? Es cosa que sentarse a ver nada más. Listo, vamos con un pequeño problemita, un problema sencillo de un sistema en 3 dimensiones. Veamos, dice. Se aplica una fuerza de 200 newton, mira, esta fuerza que está acá sobre la ménsula ABC. La ménsula es este elemento, ¿no? Este elemento rígido aquí, ABC, es una L. Es un ángulo. Como se muestra en la figura, ¿sí? Determina el momento de esta fuerza alrededor del punto A. Sí. Dice, determina el momento de esta fuerza alrededor del punto A. Si tengo que determinar el momento de una fuerza alrededor del punto A, ¿qué debo hacer? R cruz F, ¿verdad? El momento de una fuerza alrededor del punto se define como R cruz F. Punto, se acabó. Entonces, debo encontrar el momento de esta fuerza con respecto al punto A que está allí. Entonces, el momento de esa fuerza con respecto a ese punto. Entonces, si yo necesito calcular el momento, necesito el vector de posición R y el vector de fuerza. Pregunto, ¿puedo determinar el vector de posición R y el vector de fuerza en sus componentes para hacer el producto cruz de forma algebraica? ¿Lo puedo hacer? ¿Me falta algo? ¿Quién dice? ¿Quién me ayuda? Ok, veamos si podemos... Ajá. Toda la geometría sí, sí permite, todas las dimensiones están. ¿La geometría qué te permite? Definir cuál de los dos vectores. El de la posición, Ajá. ¿Y qué más? ¿Y el otro? ¿Y el de la fuerza lo puedes definir o no? sí se puede, porque da un ángulo con respecto al eje Y, da un ángulo. Bueno, Te da los ángulos, muy bien, está bien, ¿no? Está bien, Cristian. Te da los ángulos directores, por lo que puedes determinar las proyecciones sobre los ejes, ¿no? ¿Sobre qué eje está proyectada esa fuerza? ¿O sobre qué eje tiene ángulo? Sobre el eje Y ¿Sobre el eje Y tiene cuánto? tiene 30 grados. ¿Ya? ¿Y qué más? Ujú. Sobre el eje Y tiene 30 grados. Y por el eje X puedo hacer la resta con 90 grados, haciéndole, Con el eje X. claro, en tal caso de que quiera sacar el ángulo del eje X, podría hacer la resta de 90 menos los ángulos que tengo ahí, que serían 30 grados. No, mira bien. No, Ese ángulo de 60 grados, ¿contra qué eje es? Está en Z. Es contra el eje Z. Y contra el eje X, ¿cuál es el ángulo de esa fuerza? ah, ¿Quién me dice? A ver, tengo un mensaje en el chat. 90, Ángelo dice 90. Efectivamente, el ángulo de esta fuerza con respecto al eje X es de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darse cuenta? Que esa fuerza de 200 newton está solo en un plano. ¿En qué plano está? En el plano YZ, ¿sí? En el plano YZ. Igual, el vector R, si tú te das cuenta, está en otro plano también. ¿En qué plano está? Si te das en el XY, muy bien. XY. Bien, Ernesto, sí. XY. Solo tiene componente X y solo tiene componente Y. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos avanzando. Entonces, como debo calcular el momento, realmente lo que tengo que encontrar es el vector R y el vector F, que sí los puedo determinar en sus componentes, ¿verdad? Entonces, el vector R será esta componente Y y esta componente X, ¿verdad? La componente X será 60 milímetros positiva y la componente Y será 75 milímetros también positiva, ¿no? Porque sube, ¿no? Parte de A sube, parte de este punto va hacia la derecha, ¿no? Entonces, como se mueve en el sentido positivo de las coordenadas, de los ejes, entonces el vector R tiene componentes positivas, ¿no? Entonces, ¿qué conozco? Conozco la magnitud de la fuerza de F y conozco la dirección de sus componentes, conozco la geometría y me pide determinar el momento de la fuerza alrededor del punto A. El momento alrededor
al momento de la fuerza alrededor del punto A será igual al producto cruz R cruz F. Para poder determinar el producto R cruz F, ¿sí? Necesito determinar primero el vector R de posición. El vector de posición relativa es 60i más 75j más 0k. Ojo, esto está escrito ¿en qué? En milímetros, ¿ok? Porque las coordenadas están en milímetros o la geometría está en milímetros. Pero si yo deseo estimar en el sistema internacional, ¿qué debo hacer? Debo pasar estas coordenadas de milímetros a metros. Entonces, el verdadero vector R en metros es este vector que está aquí, ¿no? 0.06i más 0.075j. Y 0k, no tiene componente k. ¿Está claro? Ok. Supongo que sí. Ahora, recuerda que el vector de fuerza nos dan las proyecciones o los ángulos directores con los ejes, ¿sí? Este vector de fuerza de 200 newton tiene 30 grados con el eje Y y 60 grados con el eje Z. Por lo tanto, no tiene, y tiene 90 con el eje X, por lo tanto, su componente X es 0. No tiene componente X, este vector de fuerza. Su componente J será este 200 por el coseno del ángulo, ¿no? Es el cateto adyacente a este ángulo. Ahora, es negativa porque esta componente va hacia abajo, ¿no? Es claro que es negativa, ¿no? Hacia abajo. Y luego, la componente Z es positiva porque va en el sentido positivo de la Z. Es 200 por el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces está claro, y todo eso en Newton, ¿no? Está claro la descripción de la fuerza F, ¿no? No hay ninguna pregunta. Ok. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro vector de posición y tenemos nuestro vector de fuerza. Entonces, lo único que debemos hacer ahora es hacer el producto cruz, ¿sí? El producto cruz lo podemos hacer como lo hicimos anteriormente, ¿no? Multiplicamos I cruz I, I cruz J, I cruz K, J cruz I, J cruz J, J cruz K, y bueno, K cruz I, K cruz J, K cruz K. Podemos hacerlo así, sin ningún problema, ir sumando las componentes, ¿no? O podemos hacer también la matriz, ¿no? Yo normalmente uso cualquiera de las dos para resolver los ejercicios, así que les recomiendo que dominen las dos técnicas, ¿no? Cualquiera de las dos técnicas es bastante útil. Entonces, resolviendo la matriz del producto cruz, me queda, bueno, en primer lugar, para sacar la componente I, es este producto cruz, ¿no? Este por este, menos este por este, ¿no? ¿Sí? 0.75 por 200 por coseno de 60, y luego la J es este por este, menos este por este, 0.6 por 200K. Luego, la componente K es este por este, menos este por este, ¿no? Bueno, entonces resuelvo el álgebra del problema y me queda que el momento de esta fuerza alrededor de este punto será 7.5i menos 6.0j menos 10.4k newton por metro. La fuerza estaba en newton y el vector de posición estaba en metros, ¿sí? Entonces, esta fuerza, a pesar de que solo tiene componentes en dos ejes y este vector de posición R, a pesar de que solo tiene componentes en dos ejes, me generan un momento en los tres ejes, ¿no? ¿Sí? El momento generado por esta fuerza tiene una componente I, una componente J y una componente K. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, para este caso, yo asumo que ustedes son expertos, o sea, ustedes saben muy bien cómo resolver esta matriz, ¿no? Sí. Y si no, por favor, repásenlo, ¿no? Repásenlo. No es difícil, es muy mecánico. Incluso te puedes aprender esto y ya, no pasa nada. Listo. Bueno, entonces, por hoy vamos a ver esos dos ejercicios. Aquí hay otro también. Estas diapositivas ya se las paso para que ustedes vean. ¿Sí?
Y por hoy nos vamos a quedar ahí con los ejercicios y vamos a avanzar con algo más de la teoría, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos aprendido cómo estimar, cómo calcular el producto, el momento de una fuerza alrededor de un punto. Ahora vamos a aprender cómo estimar el momento de una fuerza alrededor de un eje. No es lo mismo el momento de una fuerza alrededor de un punto que el momento de una fuerza alrededor de un eje, ¿sí? Para poder determinar el momento de una fuerza alrededor de un eje, ¿qué es un eje, profesor? Un eje es cuando tengo una bisagra. Una bisagra, por aquí déjame ver si tengo alguna. Una bisagra no es otra cosa pues que un elemento que hace que algo gire siempre alrededor de un eje fijo, ¿no? Un eje fijo, ¿no? Es como un pivote, ¿no? Un pivote, ¿sí? Supongamos aquí tengo esta billetera, entonces esta billetera yo la puedo pivotear de esta forma con respecto a este punto que está aquí, ¿no? A esta parte de central, ¿no? ¿Sí? Así, la puedo pivotear ahí. Y no es lo mismo tener una fuerza con respecto a un eje, a todo un borde, ¿sí? Que tener una fuerza con respecto a un punto, ¿no? A un punto puede ser un punto aquí, un punto acá, es diferente, ¿no? Un momento. ¿Sí? Ok, entonces para poder entender, o para, mejor dicho, para poder resolver un problema donde debo estimar el momento alrededor de un eje, debemos entender qué es el producto triple. Y antes de entender el producto triple, debemos recordar la definición del producto punto. El producto punto no es otra cosa que una operación algebraica entre vectores que me da como resultado un escalar. Es un producto entre vectores que me da como resultado un escalar. Y se define a través de esta forma. O bien, en su forma escalar, P.Q será igual a la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo entre ellos. O bien, si tengo las componentes, será igual a la multiplicación de la suma de la multiplicación de sus componentes entre sí, ¿no? Componentes X con X, Y con Y y Z con Z y sumo todo, ¿no? ¿Ok? Entonces el producto punto es esto que está aquí, ¿no? Esto, en teoría ustedes lo saben muy bien, ¿no? Luego del producto punto, el producto punto nos servía para encontrar la proyección de un vector con respecto a un eje, ¿sí? Recuerda que podíamos calcular la proyección de un vector con respecto a otro, o la proyección de un vector con respecto a un eje. Entonces, el momento de una fuerza con respecto a un eje es eso, es calcular la proyección de esa fuerza sobre ese eje. Así de simple. ¿Sí? También nos servía para encontrar el tema de los cosenos directores, y bueno, pues esta es teoría que ustedes manejan súper bien. El producto punto tenía algunas propiedades importantes, es asociativo, conmutativo, ¿no? Eso también, ¿no? Ok, entonces, como les había comentado, para poder utilizar o para poder calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje, nosotros debemos entender la definición de producto triple mixto. ¿Qué es un producto triple mixto? Un producto triple mixto entre vectores es una multiplicación doble entre vectores cuyo resultado sigue siendo un escalar. Sigue siendo un escalar. Entonces, ¿qué es lo que tengo realmente? Un producto triple mixto es, si tengo tres vectores, por ejemplo, PQS, ¿sí? Y multiplico P cruz Q, me dará como resultado un vector perpendicular a P cruz Q, ¿verdad? Y luego, si a ese vector lo multiplico, le hago una multiplicación punto, un producto escalar con el vector S, prácticamente lo que voy a obtener es la proyección del vector S sobre este vector de producto cruz, ¿sí? Entonces, un producto triple no es otra cosa que un producto entre tres vectores, ¿sí? Cuyo resultado es un escalar, ¿sí?
El producto triple mixto no siempre, o sea, no es asociativo, no es conmutativo de forma general, pero, o de forma espontánea, pero bueno, pues se pueden asumir, se pueden encontrar algunas similitudes de asociación, que para este caso no es tan importante. ¿Sí? ¿Cómo podemos establecer o evaluar el producto triple mixto? A través de esta forma matricial, ¿no? Podemos de una forma simplificada hacer producto triple mixto entre tres vectores resolviendo esta matriz, ¿no? Es como sacar el producto cruz que habíamos aprendido a resolver la matriz, es la determinante de esta matriz, ¿sí? Solamente que aquí en vez de ir el vector i, y aquí en vez de ir el vector j, y aquí en vez de ir el vector k, es la componente sx, sy y sz, y ahí es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Se resuelve igualito que el producto cruz. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? No. Perfecto. Entonces, el momento de una fuerza alrededor de un eje, ¿cómo se lo define? Bueno, si tenemos una fuerza, en este caso esta fuerza F, que está acá, ¿sí? Esta fuerza F que está acá, ¿sí? Y está aplicada sobre un punto A, como lo muestra la figura, ¿sí? Y deseamos encontrar el momento de la fuerza, no con respecto a un punto O, sino con respecto a un eje que pasa a lo largo del punto O, es decir, un eje definido por una recta infinita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es encontrar el vector de momento de esta fuerza con respecto a este punto O, que será este vector de acá, R cruz F, ¿sí? Y encontrar la proyección de este momento sobre este eje, ¿sí? La proyección de este momento sobre este eje, ¿a qué será igual? A el producto punto entre el vector unitario de esta recta, este vector unitario lambda, ¿sí? De esta recta, ¿sí? Con respecto, este vector unitario de esta recta, con respecto a este momento, ¿no? Entonces, la proyección de este momento sobre este vector unitario lambda, que representa la dirección de esta recta, será el momento generado de esta fuerza sobre este eje L. Otra vez, la proyección de este momento MO sobre este vector unitario lambda será igual al momento generado de esta fuerza F sobre esta recta L. ¿Y cómo hago eso? Con este producto triple. Entonces, el producto triple, perdón, el momento de una fuerza con respecto a un eje será igual a lambda punto R cruz F. Ahora, vamos definiendo. ¿Qué es lambda? ¿Qué es lambda? Los escucho, a ver. Aventúrese. ¿Qué es lambda? Es el vector unitario de la recta. Es un vector unitario para la recta con la cual estoy sacando el momento, ¿no? Es un vector que identifica la dirección de esa recta. Muy bien. Ahora, ¿qué es R? Este es el difícil. ¿Qué es R? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? La distancia entre el inicio de la recta y el inicio de la fuerza, Ya. del origen de la fuerza. Más o menos. Es la distancia del punto de aplicación de la fuerza con respecto a cualquier punto del eje. Ojo, es la distancia del punto de aplicación de la fuerza con respecto a cualquier punto de la recta. ¿Está claro? Es a cualquier punto de la recta. ¿Sí? O sea, este vector R podría ser con respecto a un punto acá, un punto acá. Es indiferente. ¿Ok? No es donde empieza la recta. Es cualquier punto de la recta. ¿Ok? Ya.
Espero que haya quedado claro. Y obviamente el vector de fuerza es la fuerza que genera el momento. ¿Ok? Entonces está claro, ¿no? Ok. Entonces, eso. Entonces el momento de esta fuerza con respecto a la recta BL, ¿sí? No será otra cosa que, por ejemplo, mira, ve, aquí, si te das cuenta, aquí hay un ejemplo clarito, ¿no? Aquí tengo una fuerza F y quiero saber cuál es el momento de esta fuerza con respecto a esta recta L. Entonces, ¿qué debo hacer? Para encontrar el vector de posición, R, ¿sí? Tomo un punto de la recta que yo conozca, donde yo conozca la geometría, ¿sí? Un punto que me interese. Podría ser B, podría ser C. Para estimar el vector unitario de la recta, necesito 2 puntos a lo largo de la recta, ¿sí? Necesito 2 puntos a lo largo de la recta. Y listo, entonces ahí más o menos está explicado, de aquí unos pequeños ejemplos, ¿ya? Entonces esto por favor para que lo revisen en su casa. Igual vamos a hacer un par de ejemplos también acá en clase, ¿no? Sobre el momento de una fuerza con respecto a un eje. Ahora esta aplicación de momento de una fuerza con respecto a un eje, vale la pena hacer la aclaración que son aplicaciones para problemas en el espacio, ¿sí? Para los problemas en el plano, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo el momento de una fuerza con respecto al momento, perdón, el momento con respecto a un punto que con respecto a un eje, ¿no? Pero para problemas en el espacio es diferente. Ok. Finalmente, hemos visto que el momento puede ser momento debido o de una fuerza respecto a un punto y el momento de una fuerza respecto a un eje. Ahora, también podemos tener los momentos generados por pares. ¿Qué son los pares de fuerza? Muchas aplicaciones de la ingeniería implican que muchas aplicaciones de ingeniería ¿sí? Vienen dadas por momentos generados por pares, ¿no? Muchas aplicaciones. Cuando tengo, por ejemplo, una fuerza, un momento generado par, o cuando tengo una fuerza par. Por ejemplo, si yo tuviera una llave de cruz sirve para ajustar o soltar pernos, ¿verdad? De una llanta. Entonces, cuando usted usa una llave de cruz, usted de un lado gira en un sentido y el otro lado gira en sentido contrario, ¿no? Hace esto, ¿no? Para generar una fuerza de torsión en un perno. Entonces, cuando yo quiero generar una fuerza de torsión, puedo hacerlo no solamente a través de una fuerza y un brazo, sino a través de dos fuerzas pares. ¿Por qué se llaman dos fuerzas pares? Porque son fuerzas que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero son paralelas entre sí y en sentido opuesto, ¿sí? En esas líneas paralelas, ¿no? Entonces, un sistema de fuerzas par son dos fuerzas paralelas que van en sentido opuesto, pero tienen la misma magnitud. ¿Sí? Entonces, al tener estas fuerzas en sentido opuesto y la misma magnitud, ¿sí? Supongamos que queremos calcular el momento de esta fuerza F con respecto a esta fuerza F menos F, el momento será R cruz F, y bueno, ya resolviendo el álgebra y la trigonometría, vamos a encontrar que el momento generado por ese par de fuerzas será igual siempre a la magnitud de esta fuerza por la distancia D entre ellas. ¿Y cuál es la distancia D entre estas fuerzas? Es la distancia perpendicular entre las rectas paralelas de esta fuerza par. Otra vez, ¿cuál es la distancia D? Es la distancia perpendicular. Bueno, aquí está dibujada, aquí está mal dibujada, ¿no? Es una fuerza perpendicular entre estas dos rectas, ¿sí? Esa es la distancia D. ¿Sí? Igual, otra vez, los momentos generados por fuerzas serán siempre positivos cuando vayan en sentido antihorario y serán negativos cuando sean generadas en sentido horario, ¿no? Aquí podemos usar la regla de la mano derecha para saber que este momento es positivo, ¿sí?
Este también es positivo y este también es positivo. Ahora, los momentos de fuerzas serán equivalentes si, por ejemplo, aquí tengo un par de fuerzas F1 y aquí tengo un par de fuerzas F2. Por ejemplo, este par de fuerzas F1 tiene un sentido, ¿hacia dónde va el momento de estas fuerzas F1? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pregunto, por regla de la mano derecha. ¿No lo ven o no está claro? ¿Hacia dónde Hacia va? arriba. Hacia arriba, ¿no? Pero sí está claro, porque es hacia arriba. Por la regla de la mano derecha. Bueno, sí, gracias. Bueno, si alguien no lo tiene claro, me avisa. Ok, ahora, el momento de las F2, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde hacen girar estas dos fuerzas? Este plano. También va hacia arriba. También lo hacen girar en sentido antihorario y el pulgar apunta hacia arriba, ¿no? Entonces también ese momento va hacia arriba. Entonces, este sistema de par de fuerzas F1 y F2 son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Mira que la fuerza F1 y la fuerza F2 son diferentes, ¿no? Una va hacia la derecha y otra va hacia acá, hacia adentro, ¿no? Son diferentes, pero el momento generado por ellas son iguales porque las magnitudes F1 por la distancia de 1 es igual a la magnitud de F2 por la distancia de 2. Mira, ve. Si los momentos generados por pares son iguales en magnitud y en dirección, entonces esos momentos son equivalentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Es explicar que puedo tener o puedo representar un momento, cualquiera que este sea, ¿sí?, en una combinación arbitraria de fuerza y distancia, ¿no? O de momento, ¿no? Generado por un par. Es decir, en otras palabras, si tengo una fuerza que me genera un momento con respecto a un punto, yo puedo transformar esa fuerza con ese brazo en un par de fuerzas FD, que me genera un momento en la misma dirección en la misma dirección de R cruz F, que calculé en inicio. Ahora, estos pares son infinitos. Yo puedo tener cualquier combinación F por D2, puedo tener otro F3 por D3, donde la fuerza es más pequeña y la distancia es más grande, o viceversa, o la fuerza es más grande y la distancia es más pequeña, pero si mantengo la dirección y mantengo el módulo, la magnitud, pues entonces es exactamente lo mismo. Ok, y si tengo momentos generados, varios momentos en un mismo plano, ¿sí? Varios momentos en un mismo plano, o varias fuerzas en un mismo plano, puedo sumar los momentos, ¿sí? Los momentos, por ejemplo, aquí tengo un par F1 y aquí tengo un par F2, ¿sí? El momento total será el par F1 más el par F2, ¿no? Entonces aquí estoy, el momento F1 es este, si ves, hacia arriba. Mira que F1 está en este plano, ¿no? En este plano. Por lo tanto, el momento generado por este F1 es un vector así, ¿no? ¿Sí? Es ese que está allí. ¿Ok? Y F2 es un vector que está, F2 son estas dos fuerzas, ¿no? Por lo tanto, el momento generado por F2 es un momento allí, ¿no? Bueno, en este caso es en sentido opuesto, ¿no? Para el otro lado. ¿Ya? Entonces aquí tengo el momento M1 y el momento M2. Sumo los dos momentos y ese será mi momento resultante. ¿Sí? Da igual si en vez de sumar los momentos por separado, sumo las fuerzas F1 y F2, y acá sumo la fuerza F1 y F2, y obtengo el par resultante de ambas fuerzas, ¿no? Y con ese par resultante, R menos R, saco el momento de R menos R. ¿Sí? Entonces aquí lo que te puedo decir es que, o sea, no importa cómo hagas la suma de momentos, puedes hacerla ya sea bien primero sumando las fuerzas, o bien sea sumando los momentos directamente, los vectores de momento. ¿Alguna pregunta?
Ok, por último, los momentos generados por un par de fuerzas son vectores libres. Y como son vectores libres, puedo transmitirlos en cualquier punto de la geometría de forma arbitraria. Entonces, si tengo un par de fuerzas que me genera un momento igual a F por D, este momento F por D es un vector libre y lo puedo transmitir a cualquier punto de la geometría sin ningún problema. Mira, está aquí arriba en este plano y lo puedo transmitir a este punto O. Si está en este punto O, puedo sacarle sus componentes MX, MY, MZ. ¿Sí? Los vectores de momentos son vectores libres para los problemas de cuerpos rígidos, de equilibrio de cuerpos rígidos, por lo tanto los puedo transmitir a cualquier punto de la geometría sin problema. ¿Ok? Listo. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar por hoy.